doctor don Manuel Sosa Enríquez, catedrático de Patología General de la Universidad de Las Palmas, quien dictará la lección inaugural sobre la zurdera, una visión global. Excelentísimo señor Presidente del Gobierno de Canarias, excelentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, excelentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. En apariencia el organismo es simétrico, en un gran número de componentes. Tenemos dos ojos, dos orejas, dos pulmones, dos riñones, dos ovarios o dos testículos, dos manos, dos piernas, y supuestamente estos pares son equivalentes, funcionan por igual, sin predominio ni preferencia, y en un momento determinado podría uno suplir el funcionamiento del otro. Uno de estos órganos es el cerebro, órgano que está verdaderamente dividido en dos mitades, dos hemisferios conectados por el cuerpo calloso, como pueden apreciar en esta imagen del siglo XVI de Besán. Desde hace más de un siglo se sabe que en el cerebro existen unas áreas donde están representadas las funciones neurológicas, a las que se le ha llamado áreas de Broca en honor de su descubridor. Pues bien, al igual que ocurre con otros órganos, supuestamente el cerebro también tiene dividido sus funciones de forma equitativa, aunque cruzada. Así el hemisferio izquierdo sería el encargado de las funciones motoras y sensitivas del lado derecho y viceversa. Eso es la teoría, pero en la práctica esto no es así. Porque lo primero que ocurre es que en el cerebro hay una serie de funciones cerebrales, que están localizadas exclusiva o predominantemente en un área cerebral. Así vemos, por ejemplo, que en el hemisferio cerebral derecho, pero están representadas las actividades que coordinan el tratamiento de la forma, del espacio, la música, mientras que, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo está representado el lenguaje, la matemática, la lógica. Lo segundo que ocurre es que el cerebro está jerarquizado. Digamos que un hemisferio manda sobre otro, lo que constituye el denominado fenómeno de lateralización, el cual se produce exclusivamente en los humanos. Debido a esta lateralización, el hombre, y a partir de ahora utilizaré este término para referirme al ser humano, no exclusivamente al varón, tiene un hemisferio que, por decirlo de manera coloquial, le trabaja más que el otro. Por eso todas las personas tienden a utilizar más una parte del cuerpo prácticamente para todo. Para mirar, utilicemos más un ojo, para escuchar, y sobre todo utilizamos más una extremidad que la otra, para efectuar todo tipo de actividades motoras. Hacer fuerza, empujar, apretar, realizar movimientos finos con los dedos de la mano, apoyarnos, para chutar con la pierna, y sobre todo para una actividad mucho más compleja de lo que parece, que es el escribir. Porque la escritura forma parte del lenguaje y para ello hay que pensar, abstraerse, utilizar una serie de símbolos mentales para transmitir una idea, cuyos detalles, por razones de tiempo, no voy a detenerme. Pues bien, todas estas actividades las realizan las personas utilizando preferentemente una u otra mitad de su cuerpo. Y digo preferente y no exclusivamente. Alrededor del 90% de la población utiliza sobre todo su mitad derecha, ya que predomina la actividad del hemisferio izquierdo, y a ellos se les llama diestros. En el 10% restante se produce lo opuesto. En ellos predomina su hemisferio derecho y son los que denominamos zurdos. Sobre los zurdos existen muchas incógnitas, algunas de las cuales persisten hoy en día, y sobre todo existen muchos prejuicios equivocados y peyorativos hacia ellos. Se les ha considerado rebeldes, obstinados, torpes, pero también inteligentes, imprevisibles, creativos. Por lo que me gustaría aprovechar esta ocasión
para ante un foro universitario tan heterogéneo, tratar sencillamente de aclarar las incógnitas y, en la medida de lo posible, eliminar los prejuicios. Llegados aquí, y como no tengo en la charla ningún otro sitio donde encajar lo que quiero decirles, pues os lo digo ahora. Lo primero es que no pretendo en absoluto hacer aquí un meeting pro zurdo, ni mucho menos. Y menos que eso pretendo hacer un meeting antidiestro, anti-nada. Segundo, como podrán ver ustedes, el contenido de esta lección magistral va a salirse un tanto de los cánones clásicos y tradicionales en un acto de estas características. Pero creo que la universidad es el foro ideal para tratar estos temas que pienso puede interesar a un segmento de la sociedad. Tercero, de una forma u otra, asumo que soy el único responsable de ello. Y si no les interesa, les molesta o les aburro, ya desde ahora les pido disculpas. Vamos al tema que nos ocupa. ¿Cuál es la etiología de la surdez? Dicho de otra manera, ¿por qué unas personas son zurdas y otras son diestras? La respuesta es muy sencilla, no se sabe. Lo que sí es cierto es que se nace así, no es algo que se module posteriormente ni es un capricho. De acuerdo con la neuróloga Herrón, debemos tener en cuenta que los zurdos no escogen su preferencia, sino que siguen un imperativo neurológico. Su cerebro les ordena que sean así. Y este aspecto es muy importante porque los padres y profesores deben tenerlo muy presente. El zurdo nace, no se hace. Cuando se ha tratado de buscar las causas, las razones por las que una persona nace zurdo, estas no se han encontrado. Algunos estudios han tratado de relacionar la surdera con cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el embarazo de la madre. Entre más edad, más riesgo. La exposición al ultrasonido, o incluso la exposición, la toma de hormonas masculinas. Este último hecho explicaría solamente una observación cierta, y es que hay más zurdos que zurdas, pero por lo demás, todas estas teorías han sido desechadas. Y el único factor que tiene una base científica, una cierta base científica, es el factor genético. Sin embargo, aunque acabamos de terminar el proyecto del genoma humano, no se ha podido encontrar un gen donde esté localizado la surdera. Pero lo que sí es cierto es que si los dos padres son diestros, la probabilidad de tener un hijo zurdo es del 2%, mientras que si uno de los padres es zurdo, aumenta al 17%, y si los dos padres son zurdos, la probabilidad entonces llega al 46%. Llegado a este punto, me gustaría a continuación comentarles cuál es la frecuencia de zurdos en la población en general. No obstante, para poder contarlos, para saber quiénes son los zurdos y hacer esta lista, ¿cómo los identificamos? Pues esto no es del todo sencillo, como me parece, por las siguientes razones. En primer lugar, porque el fenómeno de la lateralidad que les he comentado no es completo ni excluyente. Quiere esto decir que todo el mundo realiza determinadas actividades mejor con una mano o con un pie que con otro. No es raro que una persona, por ejemplo, escriba y utilice un destornillador con la izquierda, pero juega al fútbol con la derecha. Por lo tanto, para definir quién es verdaderamente zurdo y considerarlo y contarlo, como les decía, hay que hacer una serie de pruebas con cuyos nombres y descripciones no pienso aburrirle, pero entre ellas tiene un peso específico muy importante por su complejidad, la escritura, con qué mano se escribe. Segundo, a la hora también de contar, tenemos que tener en cuenta que en nuestra sociedad todavía existen muchos zurdos contrariados. Es decir, zurdos que por imperativos sociales han sido obligados a utilizar sus extremidades derechas en lugar de las izquierdas, que en ellos sería lo natural. De todos es conocido el énfasis que se ponía en las escuelas no hace muchos años para que los niños zurdos comieran y escribieran con la mano derecha. Tercero, hay que tener en cuenta también cuándo se produce el estudio, en qué segmento de la población, porque en los niños el fenómeno de la lateralización no se completa hasta los 6 o 7 años. Durante los primeros años de su vida es frecuente observar que el niño va explorando las diferentes actividades motoras con ambas mitades de su cuerpo hasta que él mismo se define. Pues bien, habiendo hecho estas consideraciones, volvamos a la pregunta anterior. Y teniendo en cuenta todas estas limitaciones, podríamos decir que en líneas generales la prevalencia de zurdos en nuestra sociedad está entre el 10 y el 15%, si ustedes quieren pongamos el 13% de término medio. Sin embargo, en 1930 en los Estados Unidos la prevalencia era del 2%, que subió en los años 70 al 12% y en la actualidad se considera alrededor del
15%. ¿Quiere decir esto que está aumentando progresivamente el número de zurdos? ¿Cada vez va a haber más zurdos? ¿Seguirá esto subiendo en el futuro? Pues no. Y aquí tienen ustedes la prueba. La humanidad siempre ha tenido el mismo número de zurdos en su población. Y aquí tienen ustedes la prueba. Este precioso paraje es Cantabria, Puente Viesgo, donde está la cueva del Castillo. Aquí existen pinturas rupestres que datan de la época del Paleolítico. Además de estos bisontes que aquí les muestro, vean que los hombres de entonces se apoyaban en la pared y pintaban sus manos como ven a la derecha. Obviamente, para hacer estos dibujos, el diestro apoyaba su mano izquierda para dibujar el contorno con su mano dominante a la derecha. Y el zurdo hacía justamente lo contrario. Estas paredes tienen impresas 45 manos en negativo y de ellas el 13% están hechos por zurdos. Esto probablemente quiere decir que la proporción de zurdos es similar hoy en día a la existente en el Paleolítico. ¿Y por qué venir a hablarles yo y a ustedes de zurdos? Ustedes me podrían decir con toda la razón del mundo que no pasa nada. Los zurdos y los diestros somos todos iguales, que cada uno haga las cosas como quiera, utilizando la mano, el ojo, la pierna que les apetezca y todo el mundo contento y feliz. ¿Por qué todo esto? Además, por otra parte, los temas que afectan a la minoría, un 10 o un 13%, por lo general son bastante menos atractivos que los que atañen a un amplio segmento de la sociedad y requieren que la audiencia tenga mucha tolerancia, como la que están ustedes y espero que sigan teniendo conmigo. Tolerancia que, sin embargo, la humanidad no ha tenido con los zurdos en el pasado. Y permítanme que les documente lo que les digo. Y para empezar, comencemos analizando el propio significado que el diccionario de la Real Academia de la Lengua otorga a los términos diestro. Vean ustedes, diestro, hábil, experto, sagaz, prevenido, favorable, benigno. Vean lo siniestro, avieso, malintencionado, aciago, infeliz, propensión, inclinación hacia lo malo. Esto se observa prácticamente en todas las lenguas, ya que no es una característica de nuestro idioma, sino un reflejo de un pensamiento, de una actitud del hombre de rechazo a la izquierda. Así en inglés se dice left, que quiere decir también abandonado, y que proviene del término anglosajón lift, que significa débil o roto, mientras que, como ustedes bien saben, lo correcto, lo bien hecho es lo right. En francés se dice gauche, que es sesgado, y también se utiliza la palabra maladroit, que es un mal diestro. En italiano se utiliza el término mansino, que quiere decir falso. En alemán link, que quiere decir confuso o avergonzado. En polaco lengo, que es ilegal. Y en hebreo se utiliza el término semón, que curiosamente es un término muy parecido al nombre dado en esta lengua al diablo, Samael, quien se sentaba, como no podía ser en ningún otro sitio, a la izquierda de Dios. Y aprovecho esta mención al diablo para comentarles cómo ha sido visto el lado izquierdo en la religión. Ha sido sinónimo de mal, de diablo. En la Biblia hay más de 100 referencias favorables a la mano derecha y unas 25 desfavorables a la izquierda. Les comentaré tan solo algunos ejemplos. Saben ustedes que el ladrón bueno fue crucificado a la derecha, el ladrón malo a la izquierda. En el Nuevo Testamento, San Mateo es muy explícito cuando dice: el Señor se sentará en su trono de gloria y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Otra cita que puede encontrar también en el Nuevo Testamento: quienes se encuentren a la izquierda de Dios en el día del juicio final ni siquiera serán escuchados. Por lo tanto, vean ustedes que también se ha dicho que el diablo zurdo, que marcaba a sus seguidores utilizando el talón izquierdo y hacer la señal de la cruz con la izquierda, es casi invocar a Satán. Y si ustedes piensan que esto es cosa del pasado, que esto ocurrió hace más de 2000 años, les comento que en 1978 el Ayatollah Khomeini arengaba a sus seguidores contra el Shah de Persia, diciendo que podía probar que Alá había maldecido al Shah. La prueba: su hijo mayor era zurdo. Dejemos la religión y veamos otros aspectos.
En el antiguo Japón, si el hombre descubría que su mujer era zurda, era causa justificada de divorcio. Más frase brillante, Aristóteles ahora. Lo bueno está a la derecha y lo malo a la izquierda. Víctor Hugo en Los Miserables le hace decir a Valjean, con cierto sarcasmo: los zurdos son valiosos, ocupan lugares que son incómodos para el resto. Pero ya ni Víctor Hugo, sino nosotros mismos en el día a día. Todos utilizamos frases del estilo: este niño es mi ojito derecho. Hoy me levanté con el pie izquierdo. Dieguito es mi brazo derecho. ¿Qué sería yo sin él? Menganito es un cero a la izquierda. La excepción es tener mano izquierda. Déjame que le entre yo, que tengo más mano izquierda que tú. Es una forma de decir soy más flexible, porque quizá lo que en el fondo quiere decir es que no se utiliza la mano del guerrero, porque también queremos decir, sabemos lo que quiere decir hacer las cosas a derecha. Y ya que hablamos de hacer, pasemos de las palabras a los hechos. El zurdo, como el diestro, no tiene ningún impedimento intrínseco en sí mismo para poder realizar sus actividades. El problema surge cuando va a hacer sus cosas y se encuentra con que no puede hacerlas como su cerebro y como su naturaleza se lo pide, con sus miembros izquierdos. Y a continuación voy a pedirles que hagan conmigo un ejercicio de imaginación. Quiero que imaginen conmigo cómo es un día en la vida de un alumno o de una alumna de medicina, da igual el sexo. Es un ficticio estudiante de medicina zurdo, que él se puede llamar Samuel y ella Lucy izquierda. Por ello tan solo les ruego una cosa: acepten o imaginen que todo aquello que un diestro hace con su mano derecha de forma natural, al zurdo le nace hacerla con la izquierda, y que no da igual. No nos da igual. El que piense que da igual, que luego en su casa lo haga. Y si no quieren esperar a su casa, ahora disimuladamente, cámbiense en el zapato de pie para que vean que el derecho no caja en el izquierdo y que están. Pues bien, vamos a ver un día en la vida de Samuel. Samuel se levanta y se pone el reloj, cuyas agujas giran al revés de cómo gira su mente. Tiene que ponerlo en hora, se le ha atrasado. Y aquí empiezan los problemas, pues tiene que hacer los movimientos finos con su mano derecha. Los hace mejor con la izquierda. Afortunadamente ya hoy en día no tiene que pasar por el tormento periódico de tener que darle cuerda al reloj. Se viste con una camisa que tiene los botones situados a la derecha. Se pone unos vaqueros cuyos botones también están situados a la derecha. Guarda el poco dinero que tiene en el pequeño bolsillo situado a la derecha y se va a desayunar. En la cocina coge la leche de la nevera que se abre hacia la derecha. Se sirve la misma con su brazo derecho, pues ya miren ustedes cuando utilizaba este caso con la mano izquierda lo que le pasaba. Y la calienta en un microondas cuyos mandos están situados a la derecha. Como el vaso de leche quiere acompañarlo de algo, se va a hacer un perrito caliente, se va a dar un bocadillo de salchicha y va a abrir una lata. La lata tiene que abrirlo con este abridor que solo sirve para abrirse con la derecha, porque con la izquierda, miren lo que pasa. Sale de casa y se va a clase por una puerta que solo abre hacia la derecha. Coge su coche, o el de su padre, que tiene prácticamente todos los mandos a la derecha. Circula, por supuesto, por la derecha hasta la facultad, donde aparca, donde puede. Va a clase y se sienta en esta aula, que es real y que no precisa comentar. Cuando termina, va al aula de informática a hacer un trabajo con un ordenador cuyo teclado y ratón están hechos para diestros. No hay teclados para zurdos en el aula de informática. Tiene que recortar algunas cosas y para ello coge una tijera que solo corta con la derecha. Se va entonces, termina prácticas al hospital donde le han dado una bata que tiene el bolsillo situado de tal manera que para coger los bolígrafos, aunque le escribe con la izquierda, tiene que cogerlos con la derecha. Cuando termina las prácticas va a llamar a sus amigos porque al día siguiente está bueno, quiere ir a la playa. Entonces va a esta cabina, cuyos números están a la derecha y si lo coge con la izquierda se mete el cable por medio y previamente ha consultado en esta agenda telefónica donde los números y los nombres también están a la derecha. Les decía que quiere ir a la playa y se pone este bañador donde si quiere guardar algo tendrá que hacerlo de esta manera porque el bolsillo está situado en la derecha. Ha quedado con sus amigos y los saluda, les da la mano de la forma más ortodoxa o más moderna, pero siempre con la derecha. Hace tiempo que Samuel y que Lucy han desistido de hacer fotos
porque todos los mandos de las cámaras y de los vídeos solo pueden utilizarse con la derecha. No quiero cansarles con lo que sería el resto del día de estos alumnos, pero creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que tienen motivos más que suficientes para sentirse un poquito contrariados. Y también otra cosa, son ustedes muy sagaces y estoy seguro que se han dado cuenta que he elegido el nombre de Samuel por Samael y de Lucy por Lucifer. Permítanme que llegado a estos puntos voy a comentarles 3 anécdotas relacionadas con lo que les he comentado. Primero es la ropa. La ropa femenina, la lencería femenina, tiene los botones situados a la izquierda. Y esto no es un detalle hacia ellas, que además son menos que los varones, sino porque en la antigüedad quien tenía trajes con botones era la clase alta, que eran vestidas por sus doncellas, que eran diestras y la vestían de frente. Los botones, por lo tanto, están puestas en ese lado para las doncellas, costumbre que se ha mantenido hasta la actualidad. Una segunda anécdota al paso de lo que les he comentado, es que los ingleses circulan por la izquierda, como ustedes saben, pero no por una tensión hacia los zurdos, sino porque los carruajes comenzaron a circular por ese lado para evitar que los mayorales, la mayor parte de ellos diestros, golpearan con el látigo a los transeúntes, con tu costumbre que también se mantuvo posteriormente. Bueno, la costumbre de circular por la izquierda, no la de golpear con el látigo. La tercera y la última anécdota es la razón del saludo con la mano derecha. Y la razón es doble. Por una parte, en la antigüedad, los guerreros llevaban sus armas al ser diestros en la mano derecha. Cuando parlamentaban con sus enemigos, se daban la mano diestra en un signo de confianza. No llevo escondida ningún arma. La otra razón era que también en el pasado, especialmente en la Edad Media, la mano izquierda era la que habitualmente se utilizaba para las labores higiénicas, la mano impura, que en el momento del saludo obviamente se guardaba y se quitaba. Pasamos a otro apartado con 3 preguntas. ¿Son los zurdos más torpes que los diestros? ¿O por el contrario, son más inteligentes? Segundo, ¿existe alguna patología, alguna enfermedad que se observe con más frecuencia entre los zurdos? Y tercero y último, ¿destacan los zurdos o están mejor dotados en alguna actividad concreta que los diestros? La primera cuestión es sencillamente no. Ni los zurdos son más inteligentes ni más torpes que los diestros. Partamos de la base que es extraordinariamente difícil medir todos los apartados de todo lo que abarca la inteligencia. No obstante, existen opiniones de todo tipo, algunas de ellas no comparto, como por ejemplo el título provocativo de uno de estos libros, escritos por zurdos y para zurdos, que se denomina La superioridad natural de los zurdos. En este tipo de libros se dicen cosas para defender esta pretendida superioridad natural, cosas como que el Club Mensa, que es un club que reúne a personas que tienen en común un elevado coeficiente intelectual, porque el Club Mensa, el 20% de sus miembros son zurdos, cuando la población actualmente es del 10%, como les decía, 10 o 13. También se ha utilizado en estos libros como argumento para defender esta superioridad natural de los zurdos, que insisto, no comparto, el buscar a lo largo de la historia personajes célebres que hayan sido o que sean zurdos, destacando o buscando incluso a los mejores de todos los tiempos en sus respectivos campos en un afán de demostrar pues, precisamente eso, que era zurdo. Y así, por solo nombrar algunos, en el campo de la ciencia se nombra a Einstein, en la informática a Bill Gates, la estrategia militar a Napoleón, a Carlomagno, a Julio César, a Alejandro el Grande, en la música clásica a Beethoven, a Bach, Ravel, Rachmaninoff o Pau Casals. Ravel además escribió una obra, un concierto para piano en re menor, dedicado a un amigo que había perdido su brazo derecho, y escribió curiosamente este concierto, que es el único existente para mano izquierda. En la pintura tenemos a Picasso, a Rafael, a Durero, inventores como Benjamin Franklin, Isaac Newton, músicos actuales como Bob Dylan, Paul Simon, Jimi Hendrix, Paul McCartney, Sting, Mark Knopfler, Cole Porter. Aquí tienen ustedes una nutrida representación de ellos. Por cierto, una cosa que casi seguro muy poca gente sabe, la mitad de los Beatles eran zurdos, porque Ringo es zurdo, y curiosamente los 2 que sobreviven son precisamente los zurdos. Tenemos entre los zurdos a genios inclasificables cuya única actividad, en una única actividad, como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, autor de David, de la Piedad o de la cúpula de la Capilla Sistina.
Y desde la Capilla Sixtina, desde su cúpula, aprovecho esta caricatura de Bart Simpson, que es zurdo, como lo es su creador, Matt Groening, para enlazar con la televisión, con el cine, con el séptimo arte. Son los más grandes actores y actrices de todos los tiempos. Hay una nutrida representación de zurdo. En el cine clásico, todos estos que ya triste desgraciadamente han desaparecido: Marilyn Monroe, Cary Grant, Greta Garbo, Clark Gable, Rock Hudson, y tienen unos cuantos, y entre ellos me gustaría destacar al gran Charlie Chaplin. Aquí lo ven, no solo descubriéndose el sombrero, sino tocando el cello y el violín, como lo hace un zurdo como él era. También actores actuales, como Robert De Niro, Bruce Willis, Julia Roberts, Robert Redford, Pierce Brosnan, Matthew Frederick, Ray Liotta, Emma Thompson, muchísimos. También como anécdota les mostraré en la siguiente diapositiva 3 conocidos matrimonios entre actores: Woody Allen con Diane Keaton, arriba, Bruce Willis y Demi Moore, y Tom Cruise con Nicole Kidman. Todos ellos tienen en común que son zurdos, todos tienen en común que se han divorciado, pero no lo han hecho por esta causa. Estarán ustedes de acuerdo que esto no es argumento de nada, y yo también, porque de la misma manera podría haberles puesto una lista exhaustiva de diestros que destacaran en estos mismos casos. Y con referencia a quién es el mejor de todos los tiempos, ¿cómo medirlo? Porque en el campo, sobre todo del arte, muchas veces es cuestión de gusto. El campo de la política también ha reflejado la dualidad izquierda-derecha. El término izquierda, como ustedes saben, proviene de la época de la Revolución Francesa, pues en la Asamblea Francesa, una vez creada, se colocó a los representantes de las clases pobres a la izquierda, mientras que la nobleza era sentada a la derecha. Veamos a continuación algunas curiosidades sobre los zurdos y la política. Por ejemplo, los presidentes de los Estados Unidos. Desde 1945 hasta la actualidad, que han habido 12 presidentes, el 50% de ellos han sido zurdos. Quitando al actual George Bush hijo, que es diestro, los 4 anteriores, Bill Clinton, George Bush padre, Gerald Ford, Ronald Reagan, lo he dicho al revés, Nixon y Harry Truman eran diestros. Curiosamente, también en Estados Unidos, en 1996, se dio una peculiaridad, y es que los votantes elegían entre 3 candidatos a la presidencia: Bill Clinton, Bob Dole y Ross Perot. Curiosamente, los 3 eran zurdos, son zurdos. Otra curiosidad es la monarquía inglesa. En el siglo XIX sabemos que la reina Victoria era zurda. Posteriormente, a principios del siglo XX, saben ustedes que Eduardo VII abdicó para poder casarse con Wallis Simpson y abdicó en su hermano Jorge VI, que aquí lo ven con su esposa. Su esposa, la reina madre, recientemente fallecida, al igual que Jorge VI, eran los 2 zurdos, como lo es la actual reina de Inglaterra, la reina Isabel II, que es zurda, como lo es el Carlos, príncipe de Gales, y también lo es su hijo. O sea que toda la línea dinástica, toda la línea sucesora de Inglaterra es zurda. Por cierto, Jorge VI fue educado como diestro y reeducado, y eso probablemente le produjo una tartamudez que le acompañó toda su vida. La segunda pregunta: ¿existe alguna patología más frecuentemente observada entre los zurdos? Pues parece ser que sí. Algunas enfermedades se ha observado que existen con más frecuencia entre los zurdos que los diestros, como enfermedades autoinmunes, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la migraña y en la mujer el cáncer de mama. No se sabe por qué. También los zurdos son más proclives a las adicciones, tienen más accidentes laborales, más adicciones al alcohol y a droga, mayor prevalencia de depresión en las mujeres que en las mujeres zurdas que diestras, y globalmente en los zurdos hay 3 veces más suicidios que en los diestros. Un aspecto particular de la patología que se produce en el zurdo es en aquel que es contrariado, aquel que se obliga a ser diestro, por ejemplo, para escribir. En ellos se ha descrito con más frecuencia trastornos en el lenguaje, por ejemplo la dislexia o la tartamudez, descrita desde los años 60 o 70 por Geswin, un neurólogo que desarrolló junto con su compañero Malaburda un gran número de estudios, cogiendo 2 grupos: zurdos que se les había permitido seguir siendo zurdos y zurdos que se les había obligado a ser diestros. Estos autores concluyeron que hasta en un 25% de aquellos zurdos contrariados podía
aparecer algún tipo de patología relacionada con el lenguaje, destacando, como decía, la tartamudez y la dislexia. Y quizá aquí sea el momento para decirle que también entre los zurdos tenemos algunas celebridades entre comillas, como por ejemplo John Dillinger, Billy el Niño, el Jack el Destiplador o el Estrangulador de Boston, que también era zurdo. Tercera y última pregunta. ¿Destacan los zurdos o están mejor dotados en alguna actividad concreta que los diestros? Volvamos al principio. Volvamos a la diapositiva donde estaban representadas las áreas cerebrales. Es lógico pensar que los zurdos estarán mejor dotados para aquellas actividades que estén representadas predominantemente en el hemisferio derecho, que es el dominante para ellos. Aquí tenemos la apreciación musical, la capacidad artística, la capacidad espacial, la fantasía. Por ello los zurdos destacan en la música y en aquellas actividades creativas, especialmente las artes plásticas y entre ellas las que integran las tres dimensiones del espacio. Pueden destacar por ello en la arquitectura y en determinados deportes en la que la coordinación de estas tres dimensiones sea importante, como ocurre en el tenis. En un estudio publicado en el International Journal of Sport Medicine se encontró que entre los tenistas de élite, y se consideraron tenistas de élite aquellos que habían estado o que habían sido por una vez, al menos una vez, número uno en el ranking del ATP en su vida, el 40% de ellos eran zurdos. Lo mismo que ocurre en el esgrima, donde la proporción de zurdos entre los campeones se sitúa en torno al 50%. Pero también pudiera ocurrir que el zurdo sea más creativo, no solo porque esté representado en el sistema nervioso, sino porque se ve obligado a discurrir y se ve obligado a buscar soluciones en un entorno que está creado justamente al revés de cómo él funciona. Ya saben ustedes, el conocido aforismo. La necesidad agudiza el ingenio. Y esto ocurre, por ejemplo, en el espacio. No debe ser casualidad que el 33% de los astronautas que han participado en las distintas misiones a la Luna sean zurdos. Precisamente por la localización del lenguaje oral y escrito en el hemisferio izquierdo, el no dominante del zurdo, los zurdos no destacan ni para ser buenos escritores ni buenos oradores. El mejor ejemplo de ello es quien les está hablando en este momento. Pero siempre hay alguna excepción que confirme la regla, como ocurre con este conocido zurdo, que es capaz de dar discursos durante más de 3 horas. Para ir terminando, ¿se encuentran los zurdos frente a una conspiración global que pretenden hundirlos y extinguirlos forzándolos a ser diestros? Ni mucho menos. Lo que ocurre sencillamente es que vivimos en un mundo donde existe un dualismo y se elige la opción adoptada por la inmensa mayoría, el 90% de la población. Y a ello también contribuye en buena medida que los zurdos constituyen una minoría silenciosa y tranquila. La mayor parte de ella no se da cuenta de que lo son, y los que se dan cuenta ni lo mencionan. Por ejemplo, el pasado 13 de agosto, no sabrán ustedes que se celebra cada año el Día Mundial del Zurdo. Y digo que no sabrán ustedes porque este 13 de agosto, que estaba de vacaciones, aproveché para comprar todos los periódicos que pude, locales y de la península. Pues bien, ni uno hizo la más mínima mención al respecto. Tampoco lo hizo la televisión. Decía Stanley Cohen, y probablemente tenga razón, los zurdos pueden que sean la última de las minorías no organizadas en nuestra sociedad, sin poder colectivo y sin sentido real de una identidad. Y termino, no quiero pasarme del tiempo y trataré de leer literalmente unas conclusiones, si es que de todo eso es posible sacar alguna conclusión. Primero, los zurdos constituyen entre el 10 y el 15% de la población. Son gente normal y corriente, constituyen sencillamente una variante fisiológica. Segunda conclusión, los zurdos nacen así, no son mejores ni peores, y tienen el derecho a hacerlo, y a comer, y a escribir, y a trabajar como su cerebro les ordena. Es un grave error que debe erradicarse el forzar a un niño zurdo a utilizar la mano derecha para nada, ni siquiera sutilmente. Tercera conclusión, los zurdos viven en una sociedad hecha para los diestros, y no pretendo que se cambie. Es razonable que sea así, porque la mayoría de la población es diestra. Pero también creo que el zurdo tiene el derecho de ejercer su libertad de elección. Y ahora mismo casi no puede. Por solo ponerles un ejemplo. No es posible comprar en Las Palmas de Gran Canaria hoy en día un teclado de ordenador para zurdo.
Sencillamente no los hay. Acepto que incluso puede que sean un poco más caros, pero es que no los hay. No hay entre el público ningún empresario despierto que quiera hacerse con el 15% del mercado. Segundo, tampoco pretendo iniciar revoluciones, ni organizar manifestaciones, ni encierros, como la que hicimos en su momento, por otras justas razones, el excelentísimo señor presidente del gobierno y yo, junto a otros muchos estudiantes de medicina. Pero sí, por ejemplo, sugiero al excelentísimo señor Marrero, rector magnífico de nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que tenga en cuenta que de un 10 a un 15% de los alumnos, de los profesores y del PAD de nuestra universidad son zurdos. Y le ruego que, utilizando su mano izquierda, consiga, por ejemplo, que en el nuevo Centro de Ciencias de la Salud que se está construyendo, que en su momento se amueble con un 10% de asientos para zurdos. Y después, poco a poco, ya pidiendo en los centros de nueva construcción. Sería un maravilloso primer paso. Podríamos desarrollarlo y hacer que nuestra universidad fuese un modelo en cuanto a la sensibilidad hacia las minorías. Minorías que, como la nuestra, son siniestras. Y cuarto y último, y acabo, vuelvo a referirme a la libertad, porque es uno de los valores más bonitos e irrenunciables de nuestra sociedad. El zurdo tiene que poder sentirse libre en nuestra sociedad. Creo que es una labor de todos y una prueba de tolerancia el que así lo sea. Que tengan la misma libertad que me dio a mí el excelentísimo señor rector magnífico y su equipo rectoral para elegir y desarrollar un tema tan extraño como este y con ello hacer realidad mi mayor ilusión universitaria, que era la de impartir la lección magistral en un acto institucional como este. A él por ello y a ustedes por su atención, muchas gracias.